Muy amable. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Patología, en especial al doctor Malea, al doctor Ballesteros por la invitación. Y vamos a abordar este tema en los siguientes 15 minutos. Bien, las pruebas de funcionamiento hepático son un grupo de análisis bioquímicos inespecíficos que al combinarse nos permiten estimar el estado funcional del hígado, entre otras cosas. Por su utilidad, por ser pruebas accesibles y relativamente de bajo costo, son ampliamente utilizados en la práctica diaria, pero debemos recordar que deben ser interpretados en forma cuidadosa, siempre con base en la historia clínica y el contexto clínico del paciente. Les presento muy brevemente un caso clínico que seguramente habrán visto muchos similares en su consulta. Es un joven de 18 años de edad, sin antecedentes relevantes, negó consumo de alcohol, drogas o transfusiones, recién ingresó a la carrera de medicina y los familiares, sus padres, se preocuparon mucho por la presencia de ictericia intermitente, sinacolia, nicoluria. Él insistía en encontrarse asintomático y a la exploración física se encontró esencialmente normal, salvo un muy discreto tinte ictérico en las escleróticas. Contaba con unas pruebas de funcionamiento hepático, donde, como ven, hay una elevación de la bilirrubina total a expensas de indirecta, con transaminasas normales, una biometría normal sin reticulocitos, una DHL normal. Contaba ya con un ultrasonido hepático y un panel viral para virus A, B y C negativos, y era enviado para que valoráramos la posibilidad de hacer una biopsia hepática. Cuando hacemos pruebas de funcionamiento hepático tenemos que tener muy en claro cuáles son los objetivos que perseguimos y básicamente podemos perseguir uno o varios de los que ven en la diapositiva. Nos permite estimar la función hepática, detectar y diferenciar el tipo de enfermedad hepática, evaluar la intensidad o la gravedad de la misma y establecer la mejoría o la progresión de daño en algunos casos. Recordar que las pruebas de funcionamiento hepático las podemos ver desde distintos aspectos, desde las pruebas bioquímicas tradicionales, de las que hablaremos en unos momentos más, bilirrubinas, transaminasas, gamma-glutamil, fosfatasa, proteínas, tiempos de protrombina, hasta las pruebas bioquímicas no tan tradicionales asociadas al hígado, pero que en el contexto de algunas enfermedades nos pueden dar información indirecta de su función, como los niveles de amonio, la cuenta plaquetaria, la cuenta de leucocitos, el colesterol. Recordar que podemos medir la función hepática por vías diferentes a las bioquímicas o serológicas, como las pruebas de aliento o la gamografía, y que algunas de ellas se integran en pruebas complejas, en índices pronósticos, que en el contexto de enfermedades específicas nos pueden hablar de pronóstico, como el índice de MELT, la función discriminante de madre, o pruebas como Fibromax o Fibrotest. Comenzaremos hablando de las bilirrubinas. La bilirrubina no conjugada, la indirecta, se origina fundamentalmente de la degradación de hemoglobina por destrucción de los glóbulos rojos, ya sea por enfermedades en forma masiva o bien la muerte programada de un eritrocito que 120 días después de su producción pues va al vaso, la mayoría de ellas se destruyen, o una proporción menor en el sistema retículo endotelial del cuerpo humano. Más o menos producimos en condiciones normales 4 miligramos por kilo por día, y esta bilirrubina no conjugada es transportada en unión con albúmina plasmática en forma insoluble y no puede excretarse. Es entonces cuando pasa al hígado y a través del paso por las células hepáticas se conjuga con el ácido glucurónico, dando lugar a la bilirrubina directa o conjugada, que es solo en agua, puede ser excretada en orina y es la que, después de algunos pasos metabólicos, le da el color característico a las heces. La elevación de la bilirrubina indirecta se observa en condiciones tales como la hemólisis, la deficiencia de glucuronidrotransferasa o la incapacidad para la conjugación. La elevación de la bilirrubina directa se observa en condiciones fundamentalmente como la obstrucción de los conductos biliares o la disfunción del parénquima hepático. Quizá lo más frecuente que observamos en la práctica diaria es la elevación mixta, y la interpretación entonces ahí depende del predominio de cada fracción y sobre todo del contexto clínico. De tal manera que cuando tenemos hiperbilirrubinemia indirecta, no conjugada, y se trata de un niño principalmente recién nacidos, pues pensamos en la ictericia fisiológica, en enfermedades congénitas de la conjugación o ictericia por leche materna. En los adultos, de acuerdo al contexto clínico, pensamos más en hemólisis, en síndrome de Gilbert, en hematomas, sobre todo cuando son masivos, en hepatitis o en cirrosis, pero dependiendo de la etapa que estemos analizando. Cuando la hiperbilirrubinemia se hace a expensas de conjugada o directa, y se trata de un niño, presentamos más en las formas familiares, en hepatitis viral, de acuerdo a la etapa que estemos observando, en malformaciones obstructivas, mientras que en el adulto pensamos más en hepatitis, ya sea tóxica, alcohólica, o fenómenos obstructivos como litiasis, obstrucción maligna, cáncer, iatrogenias, en cuyo caso
pues otra vez el contexto y los antecedentes del enfermo son sumamente importantes. La hiperbilirrubinemia mixta la observamos más en las formas inflamatorias tanto agudas como crónicas, tanto en niños como en adultos. Las aminotransferasas o transaminasas son enzimas catalizadoras del traslado de un grupo amino de un alfa-aminoácido a un grupo alfa-cetoácido. Su función es intracelular y su detección en suero refleja destrucción, necrosis y con mayor frecuencia inflamación. Los niveles de alanino-aminotransferasa y aspartato-aminotransferasa se utilizan como indicadores de daño hepatocelular. La aspartato-aminotransferasa se encuentra en hígado, pero también en corazón, en pulmón, en músculo y muchos otros tejidos. Aunque la alanino-aminotransferasa también se encuentra en múltiples tejidos, esta es más específica del hígado y por lo tanto la tomamos como un marcador más de enfermedades hepáticas. La elevación de estas enzimas puede reflejar daño de los tejidos que la contienen o un aumento en la permeabilidad de las membranas. Si bien son marcadores de necrosis, no es necesario que haya necrosis para que se eleven los niveles, puede ser tan solo inflamación y los niveles no se correlacionan estrechamente con el daño, de tal manera que nos sirven para el diagnóstico de inflamación, destrucción celular o necrosis, pero no para establecer ni grado de daño ni pronóstico. Nuevamente, el contexto clínico. Las elevaciones moderadas crónicas, donde la ALT predomina sobre la AST, hablamos de niveles alrededor de 5 veces su valor normal. Cuando se trata de enfermedades hepáticas, pensamos en deficiencia de alfa-1 antitripsina, hepatitis autoinmune, hepatitis crónica viral, algunas enfermedades metabólicas o la estetosis o su variante inflamatoria, la esteatohepatitis. Cuando hablamos de causas no hepáticas, aunque no es muy frecuente, lo observamos o lo podemos observar en enfermedades sistémicas como la celíaca o el hipertiroidismo. Las elevaciones moderadas crónicas, donde la AST predomina sobre la LT, nuevamente hablando de niveles moderados, 5 veces arriba de su valor normal. Dentro de las causas hepáticas en las que pensamos está el daño por alcohol y la cirrosis, dentro de las causas no hepáticas el hipotiroidismo y las miopatías. Elevaciones graves agudas, donde la ALT predomina sobre la AST, y sobre todo en rangos de miles, inmediatamente pensamos en las causas hepáticas de inflamación aguda, como hepatitis viral, tóxica o autoinmune, pero también ligadura de arterias o obstrucción biliar, en cuyo caso el antecedente es sumamente importante. Las elevaciones graves agudas, donde AST predomina sobre LT, otra vez en rangos de miles. Dentro de las causas hepáticas, inmediatamente pensamos en toxinas o medicamentos, y entre las no hepáticas, la rhabdomiólisis, en cuyo caso el antecedente y pruebas complementarias son de gran utilidad. Pero si les queremos sacar un poquito más de provecho al análisis de las pruebas funcionales, pues entonces observemos la relación que guarda AST con ALT, y esto puede ser de ayuda en algunas circunstancias. Por ejemplo, pensamos en daño hepático por alcohol cuando el nivel de AST es mayor a 300 unidades por litro y la relación AST-ALT es mayor a 2. El daño muscular agudo, por ejemplo, lo observamos cuando la relación AST-ALT es mayor a 3, y en la miopatía crónica, cuando la relación de ambas transaminasas es similar, 1 a 1, y en este caso las enzimas musculares son de gran utilidad para establecer diagnóstico diferencial. La fosfatasa alcalina, recordar, no es una enzima, es un grupo de isoenzimas distribuidas en prácticamente todo el cuerpo, principalmente en hígado y en hueso, pero la que nos mete en muchos problemas en la clínica diaria, pues es la isoenzima intestinal. Se encuentra en la membrana canicular de los hepatocitos y su función es todavía incierta. Su valor clínico principal es la detección de los trastornos colestásicos, de tal manera que cuando vemos elevación de la fosfatasa, inmediatamente pensamos en colestasis u obstrucción. Para ello se debe verificar el origen de esta elevación y confirmar que sea hepático. Y aunque se pueden medir isoenzimas de la fosfatasa alcalina, en la práctica lo que hacemos es hacernos valer de otras pruebas funcionales alternas para confirmar la presencia de obstrucción, y aquí es donde entra la gamma-glutamil-transpeptidasa. La gamma-glutamil-transpeptidasa cataliza la transferencia de un grupo gamma-glutamilo de péptidos, por ejemplo el glutatión, hacia otros péptidos y participa de la reabsorción de aminoácidos en el filtrado glomerular y del lumen intestinal. Es una enzima que también se encuentra en las membranas celulares de múltiples órganos, riñones, páncreas, hígado, corazón, cerebro, vesículas seminales, pero se eleva de manera muy rápida y aguda en colestitis, necrosis hepática y pancreatitis. Su muy rápida elevación en el consumo agudo de alcohol la ha convertido en una prueba para detección de este abuso. Sin embargo, hay que recordar que no es una prueba tan sensible ni tan específica para este fin.
No olvidar que el hígado es una máquina productora de proteínas. El hígado produce 50 gramos de proteínas al día. Prácticamente la mayoría de las proteínas que circulan en nuestro organismo son producidas por el hígado y de ellas, pues la más importante es la albúmina. No olvidar fibrinógeno, transferrina, aptoglobinas, etcétera. La hipoalbuminemia, si bien es un trastorno que vemos con mucha frecuencia, una gran cantidad de trastornos sistémicos, no olvidar que no es necesariamente un defecto en la producción hepática. Sin embargo, en el contexto de enfermedades hepáticas sí resulta ser un excelente índice de gravedad y de pronóstico. Finalmente, los factores de coagulación. No olvidar que el hígado sintetiza la mayoría de los factores de coagulación, el 1, el 2, el 5, el 7, el 9 y el 10, y debido a su vida media corta, el descenso en la síntesis rápidamente lo podemos detectar y reflejar en las pruebas de coagulación. De tal manera que medir el tiempo de protrombina es de gran utilidad en enfermedades hepáticas agudas. Y tenemos la ventaja de que esta medición la podemos hacer de manera muy precisa y además homogénea a través del INR. Es por esto que el INR tiene un valor pronóstico específico en algunas enfermedades como el daño tóxico por acetaminofén, en la hepatitis alcohólica, y se integra con frecuencia a los índices compuestos en enfermedades específicas como el índice de Mel. De tal forma que cuando un paciente se presenta ante nosotros con alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, quizá la manera más sencilla de abordar el problema es identificar la anormalidad predominante. Si la anormalidad predominante es el aumento aislado de la bilirrubina indirecta, pero esta tiene fosfatasa alcalina y aminotransferasas normales, muy probablemente, si es adulto, nos encontramos ante un caso de hemólisis o como el caso que les presenté al principio de síndrome de Gilbert. Tan sencillo como una biometría hemática o un nivel adecuado de DHL nos puede evitar una cascada de estudios costosos, tardados y en cierto modo hasta peligrosos para el paciente. Cuando la anormalidad es la elevación de la fosfatasa alcalina o la gamma-glutamiltranseptidasa, entonces inmediatamente nos salta a la mente la posibilidad de obstrucción o colestasis. Y si la elevación de la bilirrubina directa predomina en ese paciente, inmediatamente un ultrasonido es mandatorio porque con frecuencia podemos establecer el diagnóstico al detectar la obstrucción de las vías biliares extrahepáticas. Cuando la alteración es combinada con transaminasas también elevadas, el ultrasonido nos puede ayudar, pero en ocasiones tenemos que recurrir a estudios más sensibles como el ultrasonido endoscópico o la colangiopancreatografía, que finalmente pueden dar luz sobre la obstrucción biliar o bien llegar a la necesidad de anticuerpos o biopsia para detectar hepatopatía crónica obstructiva. Cuando el problema predominante es la elevación de aminotransferasas, inmediatamente pensamos en inflamación, destrucción o necrosis tisular, y si esta es aguda y elevada en rangos de miles, pues inmediatamente pensamos en virus, fármacos o toxinas. El problema es un poco más complejo cuando los niveles son elevados, pero no en rangos tan altos, y entonces frecuentemente tenemos que pasar por pruebas, de las cuales posiblemente la primera sea el ultrasonido, pero complementar con otras muchas como serologías o anticuerpos para finalmente detectar hepatopatías crónicas por alcohol, por virus, por autoinmunidad, por esteatohepatitis no alcohólica, etc. En conclusión, con lo que les he presentado, podemos decir que las pruebas de funcionamiento hepático son un conjunto de análisis bioquímicos inespecíficos, que su análisis se basa en la adecuada combinación de las pruebas, pero sin pasar por alto una historia clínica detallada y el contexto del enfermo. Una interpretación cuidadosa nos permite aproximarnos y en algunos casos establecer diagnósticos certeros, pero sobre todo elegir adecuadamente los exámenes complementarios para acortar el tiempo en el cual establecemos el diagnóstico de un enfermo de manera mucho más eficiente, más segura y mucho más efectiva. Finalmente, solo quiero agradecer, me quedé mucho con la frase del doctor Mauricio Castillo, donde, como bien dice, todos finalmente somos médicos de primer contacto. Muchas gracias por su atención.